Señores estudiantes y padres de familia del 10º año de educación general básica, pues en virtud del tema de la conectividad que hemos tenido inconvenientes en estos momentos, estoy haciéndoles el video para que ustedes puedan realizar las actividades de esta semana. Entonces tenemos aquí la ficha pedagógica de la semana 4. Y esto ya ustedes lo han manejado, lo conocen, son los objetivos integradores, son todo lo que tienen que realizar ustedes, pero el tema es el manual ilustrado para la convivencia armónica en el hogar. Esta semana le corresponde a los estudiantes trabajar en ese manual ilustrado para que pueda de una u otra manera trabajar. Entonces, los compromisos están aquí establecidos ya. Tienen que leerlos y comenzar a entender que lo que nos toca hacer a nosotros ahora es el tema del manual, ¿no? Entonces, para ello aquí están las instrucciones que nos indica que tenemos que leer las fichas para poder estar 100% claro en lo que vamos a hacer. Entonces, estamos hasta ahí muy claro, ¿no? Aquí nos pide que la convivencia armónica y respetuosa en los hogares es siempre de gran importancia. Para ello, nosotros tenemos que ir elaborando ese trabajo parecido al que hicimos nosotros la semana anterior. Entonces, hay que estar tranquilos en esta parte, no es nada difícil para que ustedes no vayan a sentirse que están a lo mejor sin saber qué es lo que se va a hacer. Entonces, esta parte de aquí son los materiales que van a utilizar ustedes para que puedan hacer este tipo de actividad. Entonces nos está pidiendo que busquemos hojas en blanco, que puede ser de cuadernos nuevos o viejos, todo lo que tenga que ver algo con reciclaje, ¿no? Para que no puedan ustedes gastar en salir a las librerías o a las papelerías a hacer compras. Entonces esto lo tenemos en casa. Y aquí viene la actividad número 1. Aquí tenemos entonces ya la actividad número 1, era con la materia de ECA, que teníamos que nosotros, educación cultural y artística. Y aquí viene ya el concepto de lo que es y cómo se hace un manual ilustrado. Entonces estamos hablando del tema del contexto de la pandemia del COVID-19. Se han creado muchos manuales ilustrados para explicar qué procedimientos hay que seguir en caso de tener síntomas asociados al COVID-19. Eso es lo que ustedes tienen que elaborar, señores estudiantes, en esta semana. Entonces, el personal médico y de enfermería también usa muchos manuales para saber qué hacer y cómo actuar de una forma ordenada en determinadas circunstancias. ¿Conoces otro tipo de manuales? Miren, aquí tenemos un ejemplo. Cuando ustedes compran algún equipo tecnológico, y en este caso tenemos un teléfono o un smartphone, ustedes se dan cuenta que en las cajitas donde vienen los equipos, en este caso los teléfonos, viene un manual. Entonces, los manuales tienen una medida y tienen una cantidad de hojas que se deben leer para poder saber cómo funciona. En la mayoría de los casos, mucha gente no lee los manuales porque piensan que funcionan de la misma manera que cualquier otro dispositivo que ya han usado. Pero nosotros sí vamos a tratar de hacer este tipo de tarea, ¿no? Pues aquí tenemos incluso la fuente de donde se fue tomada la información de este manual. Observen que aquí está el inicio del manual, está la carátula, está el dibujo, están las opciones y cada uno les están indicando cómo funciona ese celular, cómo lo pueden usar. Entonces la actividad número 1, que es la actividad de hoy, para esta actividad vamos a requerir de toda tu creatividad. Utiliza los materiales que tengas en tu casa para realizar esta parte del proyecto. Recuerda, si son reciclados es mucho mejor. El diseño de la portada de un manual, que es lo que tienen que hacer el día de hoy, el diseño de la portada de un manual es importante, pues es la parte que busca captar la atención de las personas. En los libros, por ejemplo, la portada busca persuadir al lector que lo compre o que lea el documento que está ahí, o la introducción sobre todo del documento. Entonces, el diseño de la portada de un manual es importante, pues es la parte que busca captar la atención de las personas. Ya, vamos a ver. Tenemos aquí las actividades. La portada debe incluir la siguiente información. Tenemos nombre del manual, nombre de él o la autora, tal como muy parecido a lo que se hizo la semana anterior. Fecha de publicación de ese manual. El nombre del manual suele ser la parte más complicada de desarrollar, pues debe reflejar las ideas centrales que se presentarán en el documento. Utiliza tu creatividad y recuerda el objetivo de aprendizaje de la semana
Recuerde ese objetivo de aprendizaje, entonces que está ahí en la parte de arriba, que ya lo vamos a volver a ver. Utiliza esa creatividad, ¿no? Esto guiará los contenidos de las próximas actividades. Miren, aquí yo les puse un ejemplo. ¿Aún tienes dificultades para pensar un nombre para el manual? No te preocupes, puedes dejar el espacio para el nombre, que al terminar el resto de las actividades podemos volver a esa actividad y completarla. Entonces yo les he puesto aquí, miren, aquí hay una manera de cómo hacer, esto es un cuadríptico, ¿no? Se pegaron dos hojas y se compartieron en partes iguales y se hace esto para que en cada una de las caras se pueda poner información, tanto en un lado como en el otro. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta semana? El objetivo de aprendizaje: los estudiantes comprenderán que trabajar cooperativamente favorece la práctica de valores y la construcción de habilidades sociales para una buena convivencia familiar, comunitaria, social y con el entorno natural por medio de una comunicación efectiva y en ejercicio de sus derechos y deberes en función del bien personal y común. Entonces, no se olvide que usted tiene que elaborar un manual sobre el tema que estamos trabajando en este momento y lo vamos a hacer por el tema del COVID, un manual de aquello, ¿no? Entonces, entonces, usted aquí tiene ya los pasos a seguir y luego yo les puse este modelo. Usted puede hacerlo de otra manera. Si tiene un manual, a lo mejor tiene todavía la cajita donde compró su teléfono y ve ahí el manual cómo está elaborado, no hay problema, lo puede usar como guía. Esa es la actividad que tienen que hacer hoy, es trabajar en esta área de poder diseñar la estructura donde va a ser puesta la información del manual, qué sé yo, no sé, a lo mejor usted va a utilizar este manual para poder establecer cuáles son las acciones a seguir en el momento que alguno de sus familiares presenten esta enfermedad, o el manual de normas, si puedo caber en el ejemplo, el manual de normas, cómo llevar la convivencia armónica en su casa, qué es lo que tienen que hacer ustedes todos los días para que no haya conflicto en sus hogares y que todos participen en este tiempo de pandemia. Me doy un ejemplo, o sea, para que usted tenga claro, los padres de familia siempre dicen que cuando se levanten tienen que limpiar, hacia su cuarto, arreglar su cama, organizar las cosas. Bueno, son una serie de cosas que se tienen que hacer. En caso de que usted no lo hace, muchas veces sus padres se enojan. Es parecido a lo que tienen que hacer ustedes acá, por eso les pide que la actividad, el nombre de ese manual lo pongan al final después de todas las actividades, porque ahí van a saber qué es lo que va a contener el manual. Entonces, el día de mañana con la materia de matemáticas, van a elaborar, en este caso, el contenido. Tienen a matemáticas y lengua y literatura. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí están los contenidos que se ilustran en el manual del proyecto de la semana. Como indicamos, es el objetivo de aprendizaje. Esta semana trabajaremos temas relacionados con la convivencia, detección y prevención de la violencia y convivencia en familia. Un tema muy importante. Entonces, el contenido del manual incluirá los siguientes temas. Miren: detectar la violencia, prevenir la violencia, resolución de conflictos, construir entornos seguros en la familia. Lo que les venía diciendo, el evitar la violencia en el hogar, el evitar de que hayan situaciones que comprometan la salud, eh, tanto psicológica, física y espiritual de las personas que ustedes conviven, ¿no? Redacta un párrafo introductorio para tu manual en el que plantees el tema de la convivencia armónica y presentes las secciones donde se desarrollará esta problemática. Incluye la redacción de una idea de motivación para tratar el asunto, para lo cual te puedes guiar respondiendo la siguiente pregunta. Y le voy a acomodar aquí para que quede mejor. ¿Por qué es importante el tema? Entonces, tenemos nosotros una serie de secciones. Tenemos la sección 1, que no es otra cosa que la sección de detección de violencia. ¿Sabías que con la matemática, entonces por eso usted ve que va a tener con el profesor de matemática mañana la actividad, podemos entender cómo nos afecta la violencia? ¿Cómo? Entonces, ahí la matemática es una ciencia y ahí va a poner el ejemplo, ¿sí? Y aquí dice claramente que, por ejemplo, según el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censo, INEC, en el 2019, 65 de cada 100 mujeres en el Ecuador han sido víctimas de violencia en algún momento a lo largo de su vida. Entonces aquí viene un cuadro donde tienen valores estadísticos y esto también está ya puesta la fuente aquí donde se la tomó. Y aquí nos dice que de cada 65 de cada 100 mujeres en el Ecuador han experimentado por lo menos un hecho de algún tipo de violencia o alguno de los distintos ámbitos
a lo largo de su vida. Y ahí están una serie de barras que son parte del análisis estadístico que nos ayuda a la matemática. Entonces tenemos un total de violencia, violencia psicológica, miren lo que les decía, violencia física, violencia sexual y violencia patrimonial. A partir de ahí dice, ¿qué te parecen estas cifras? ¿Puedes interpretarlas? Entonces, por ejemplo, si la población del Ecuador estimada por el INE para el 2020 es de 17.510.643 personas, y si de esta cantidad el 51% son mujeres, ¿cuántas han sido víctimas de la violencia en cada tipo? Entonces, aquí el profesor le va a ayudar para que ustedes vayan entendiendo el trabajo. Todo esto ya el profesor de lengua y literatura va a colaborar con ustedes, porque aquí incluso hay definiciones de lo que son la violencia de manera general, lo que es la violencia física, la que es la violencia psicológica y sobre todo lo que, bueno, se ha vuelto a colocar creo que violencia psicológica aquí en este rango. Sí, se ha vuelto a colocar. Entonces, bueno, la podemos quitar aquí, ¿no? Listo, y aquí tenemos lo que es la violencia sexual, también tenemos la violencia patrimonial, y con estos conceptos ustedes ya tienen que ir haciendo toda esta actividad del día de mañana. Conocías estos tipos de violencia y aquí están todas una de las indicaciones, prevención de la violencia y le van a explicar claramente esto. Todo esto es el día martes. Todo esto de aquí es el día martes, es un trabajo bien amplio que tienen que hacer con los dos profesores, ¿sí? En la actividad número 2. Lengua, literatura y matemáticas entran en este tiempo para que puedan analizar el tipo de texto. Y aquí está incluso una guía que les puede servir. Y el día miércoles ustedes tienen clase con el profesor de ciencias sociales o el profesor de estudios sociales, ¿no? A partir de ahí entramos al tema de la resolución de conflictos, que es parte de la actividad del día martes, sino que solo dividió en 2 días por la cantidad de trabajo que había que hacer. Entonces el día martes usted va a tener el tema de la resolución de conflictos, cómo resolver conflictos, y aquí hay una guía que nos da una muy conocida caricatura. Entonces, Mafalda, entonces en un breve párrafo tiene que hacer todo esto. Aquí tiene la sección 3 y la sección 4. A partir del día, a ver, este es para el día miércoles, sí, para el día jueves ya entra una actividad completa de lo que es inglés. La actividad de inglés nos va a ayudar también a entender un poco más la panorámica, y aquí están todas las actividades que la docente de inglés va a tener con ustedes, ¿ya? Aquí están los ejercicios que tienen que hacer, está todo indicado, ellos les van a explicar el día jueves. El día viernes, que ya es la culminación de la actividad, entonces usted debe presentar ese manual ante la familia. Aquí dice, hemos llegado a la actividad final de la semana, ahora es momento de revisar tu manual ilustrado sobre convivencia para ver que tengan todos los contenidos que trabajar, para dar un completado el proyecto, para dar por completado el proyecto, perdón. Entonces recuerda, preparaste información sobre los datos de la violencia de género en el Ecuador. Asimismo, realizaste una explicación sobre las diferentes formas de violencia. Por otro lado, realizaste viñetas sobre derecho y prevención de la violencia. Eso lo van a hacer ustedes con el profesor de ciencias sociales el día miércoles. Entonces, realizaste toda esta actividad, desarrollaste más contenido, a lo mejor usted le puso más, conoce casos muy puntuales de violencia, a lo mejor en su sector o en su familia, y lo pone como ejemplo. Eso está muy bien. Puedes incluirlo también en ese manual ilustrado, ¿no? Adjunta todo lo realizado en esta semana y únelos con la portada que realizaste. Entonces ahí usted va a compactar el trabajo. Presenta tu manual a tu familia y exponlo en un lugar visible para que la gente lo pueda leer, lo pueda ver. Recuerda que lo debes también guardar en la caja del portafolio del estudiante para que luego, cuando ya se retome a clases, se puedan revisar. ¿Cuál es la autoevaluación que se ha colocado para esta semana? Pues aquí la tenemos, son preguntas sencillas que usted tiene que realizar, y con eso terminamos, jóvenes, la actividad de esta semana. Es claro que en esta semana ya entran materias un poquito más amplias, como por ejemplo tenemos también inglés, y les pido que ustedes pongan atención a los que los docentes les van a explicar. Por ahora usted ya vaya pensando en el tema del diseño de la portada, cómo va a ser su manual, cuántas hojas van a llevar y qué tamaño van a tener. Eso lo tienen que ya realizar el día de hoy, jóvenes. Por eso era fundamental que ustedes puedan ver esta guía. Entonces, cualquier pregunta lo pueden hacer por el grupo de WhatsApp
para poder seguir.